Muy buenas amigos, bienvenidos. Más videoentrevistas llegan a nuestro canal. Comenzamos saludando a los que nos ven a través del YouTube y las redes sociales. Allí nos dan el famoso like y otros muchos se suscriben a nuestro canal. Con esto nos ayudáis a promocionar el mundo del motor en Cantabria. Así, las principales pruebas de motor en Cantabria tienen aquí su momento. Además, esta temporada es especial, pues cumplimos 25 años en las carreras de Cantabria, con nuestra web cantabriarally.net. Volvemos a retomar nuestra nueva sección de pilotos ilustres de Cantabria, pues los teníamos abandonados. Y aunque hay muchos pilotos y muchos copilotos ilustres para charlar con ellos, el tiempo de que dispongo es muy limitado. Entre las carreras, las videoentrevistas y a nuestros organizadores, pues no hemos tenido tiempo aún. Recientemente, en la concentración Racing de Mirones, conocíamos a Pedro Diego, piloto cántabro que ha conseguido 4 campeonatos de España de tierra, con Lancia, Subaru, Ford y Toyota, además de conseguir el subcampeonato con SEAT en el año 2000. Ni que decir tiene que era uno de los candidatos a nuestros pilotos ilustres de Cantabria. Hoy tenemos con nosotros en nuestros estudios del Alto Maliaño a Pedro Javier Diego. Buenas tardes, Pedro. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a repasar tu trayectoria deportiva en el mundo del motor. Lo primero, ¿cómo comenzaba todo? Pues en tu familia no tienes a nadie corriendo y tal, ¿no? No, la verdad es que no. Mi familia sorprendió que yo quisiera dedicarme a los rallies porque no había ningún tipo de tradición. Sí que estábamos vinculados al mundo del motor por el tema del transporte y demás, pero empieza realmente en los salesianos. Empieza por un compañero de clase que empieza a hablarme de los rallies, me empieza a meter un poco el gusanillo. Yo, cuando empiezo a descubrirlo, me llama mucho la atención. Además, ese compañero es muy querido por todos, ¿no? Y bueno, ese compañero pues luego resultó que llegó también muy alto, ¿no? Porque era Carlos del Barrio. Estábamos estudiando en ese momento BUP y ahí se empezó a fraguar el comienzo en los rallies. Entonces te liabas ahí con Carlos del Barrio. Vaya, se unió las ganas con, ¿cómo es eso? El hambre con las ganas de comer. Bueno, en ese momento la tentación de los rallies fue él, ¿no? Porque yo, como comentaba, no, lo desconocía completamente, pero bueno, me resultó muy atractivo. Luego me acuerdo que empezamos a ir pues a ver la primera prueba, pues nos llevaba su madre, porque nosotros no teníamos todavía ni carnet de conducir. Y luego ya llegó el carnet de conducir, empezamos a hacer un poco nuestros pinitos furtivos por ahí, así por la noche, íbamos a tramos que él conocía y bueno, ahí empezó un poco el germen de todo. Digo que en algunos otros pilotos ilustres que hemos entrevistado, la familia eran sus impulsores, pero en tu caso, como me decías antes, no era así, ¿no? No, lo que pasa es que la palabra impulsor en el caso de mi familia encaja perfectamente, ¿no? Porque al principio fueron muy reacios. Costó mucho que me dejaran empezar, les daba mucho respeto, lógicamente tenían miedo a que me pasara algo y demás, pero una vez ya decidieron que me apoyaban y que me dejaban empezar en este mundo de los rallies, pues la verdad es que el apoyo fue incondicional. La familia una piña, me ayudaban mis hermanos, me ayudaban mis padres y bueno, la verdad es que si no tampoco creo que hubiera sido posible porque no puedes empezar si no es con una ayuda un poco firme, ¿no? Claro, también me contabas que tu primera prueba automovilística, que os llevaba, porque no tenéis carnet tanto ni tú ni Carlos, era la subida a Peñacabarga. Allí ya creció todo y nació todo, se puede decir, ¿no? La verdad es que fue una experiencia que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Fue la primera prueba que vi, pues lógicamente en una prueba de montaña suelen salir del coche más lento al más rápido y venía un 11 turbo de serie cuando aquello no hacían falta barras, con ruedas de serie que todavía es más espectacular, la adherencia es menor, pero para alguien que no está habituado a ver pruebas automovilísticas, pues me quedé bastante sorprendido, ¿no? de cómo arriesgaban en ella. Y claro, lo que decíamos antes, con Carlos, excelente copiloto y mejor persona, ya empezasteis ahí y ya no tenía nada, no tenía fin. El comienzo de la carrera deportiva, porque también fue copiloto tuyo, ¿no? Sí, empezamos juntos. De hecho, pues eso, íbamos a algunos tramos y hacíamos, como comentaba antes, algunos pinitos. Empezabas a
a ver un poco cómo pasábamos las curvas y demás, pero en Era realidad... un tándem explosivo, Carlos del Barrio y tú. Pero vamos, furtivo absolutamente, ¿no? Porque era siempre... Ahora ya no se puede hacer nada de esto, ¿verdad? Ahora echando leches vienen los guardias y tal, joder, lo que se ha perdido. Bueno, se buscaban sitios también muy poco transitados, porque la verdad es que eran carreteras más abandonadas que ahora, las carreteras ahora están más asfaltadas, los núcleos se van, bueno, normalmente poblando más, Sí. pero cuando aquello tampoco suponía mayor riesgo que incluso para nosotros, que éramos los que podíamos en un momento dado pagar el peaje de una salida a carretera, lo que sea, Sí. en un sitio recóndito, pero por lo demás la verdad es que tuvimos suerte, nos echó una mano también seguramente la fortuna, y con eso empezamos un poco a rodar, ¿no? O sea, a rodar y a despertar el gusanillo de los rally. Claro, por aquel entonces Vicente Fernández realizaba un curso de técnicas de conducción en Torrelavega, que estaba encaminado a pilotos que ya estaban corriendo para pulir la conducción. Pero tú eras Nobel y querías estar en ese curso. ¿Qué pasó con eso? Al final hacía falta, sobraba algún sitio y ahí te metiste tú. Sí, realmente fue así. A mí ya me había despertado pues el gusanillo de la competición y bueno, pues vino Joan Arnella con la escuela que tenía en Tarragona, con Toni Rius, a hacer un curso al ferial de Torrelavega. Vicente había organizado el curso para gente en activo y que estaba compitiendo y bueno, pues yo le llamé para ver si podía participar. Entonces me dijo que, salvo que quedara alguna plaza libre, lógicamente quería enfocarlo a las personas que estaban en ese momento compitiendo. Por suerte quedó alguna plaza libre, me pude inscribir en el curso y bueno, pues no recuerdo muy bien el motivo, pero sé que mis padres estaban fuera de Santander en ese momento. ¿Aprovechaste también? Y no, pero ellos debían de decir, bueno, pues que vaya a hacer el curso y que se desengañe un poco de todo esto y demás, claro, ¿no? que se lió. Y la verdad es que se lió porque a mí el curso me encantó. Las cosas muchas veces cuando te hablan de algo y lo entiendes, lo vives, no sé, yo descubrí que aquello era un poco mi vocación, ¿no? Porque puedes ir a un curso de algo que tú no entiendes del todo o que lo entiendes muy bien. Yo en este caso era una esponja, tenía muchas ganas de aprender. Sí. Y bueno, pues circunstancialmente, acabando el curso el segundo día, hicieron un slalom en la zona de los bomberos, pero con el único ánimo de que pusiéramos un poco en práctica los ejercicios y la teoría que nos habían ido enseñando durante esos 2 días. Y bueno, pues al acabar, aunque los tiempos iban a ser secretos y demás, pero a mí me dejó el coche Paco González, que tenía un GT Turbo Grupo A y que la verdad se portó genial conmigo, y me dejó el coche para hacer el recorrido y sorprendentemente pues salieron los tiempos y había ganado yo. ¿Ganó el nuevo? Entonces, bueno, pues no tenía más importancia, pero cuando, bueno, hablo con mis padres, pues me pregunta mi madre qué tal y demás, y bueno, lo que menos esperaba es que le iba a decir yo, pues no sabes que al final del curso ha habido una prueba y han cronometrado y la he ganado yo. Entonces ahí es donde yo creo que dijeron, esto se complica. Claro. Digo que estarías allí más ancho que largo, ¿no? Llegas el nuevo y vences ahí a todos los gallos que estaban allí. Bueno, para mí fue increíble porque a ellos no les significaría nada, tenían todo demostrado, pero para mí, que llegaba a un mundo nuevo en el que pones los 5 sentidos y bueno, pues aunque fuera una cosa absolutamente simbólica, pero fue una experiencia increíble. ¿Claro? Después sacabas el carnet de conducir y comenzaste compitiendo en un slalom que había en los campos de sport del Sardinero, consiguiendo la 6ª posición. Y no sé si el otro día por internet había unas imágenes de ello. Yo estaba buscando ahí el coche tuyo. Tengo que mirarlo un poco más. Pero comenzabas ahí ganando. Bueno, ganando, haciendo un puesto más que digno, ¿no? Para un coche de serie que yo tenía. Es verdad que yo tuve la suerte de que me compraron un GT Turbo para empezar, y aquello en aquel momento preparado, ¿no? El mío era de calle, pero ese coche preparado era muy rápido y era muy rápido en carretera. Yo creo que lo que no te mata te hace más fuerte, y en este caso se podría aplicar,
porque la conducción de ese coche era delicada, el turbo empujaba, 115 caballos, tenía su aquel. Y entonces yo creo que eso... 115 caballos de aquella época. Además, estaba pintado una pintura Racing que eso le daba 20 o 30 caballos más. Sí, aquello le daba un poco de aire. Yo ya no quería un coche normal, yo ya conseguí pintarlo con 3 colores y la verdad es que iba encantado con mi coche y bueno, y con eso empecé, digamos, a pues hacer eso, algún pinito de slalom. También en tu familia, pues eso, no querían que corrieras y tal, y no sé si fuiste también a un rally de Reynosa, que conlleva el riesgo, así que fuiste al rally de Reynosa a verlo, para que para que te hicieras una idea. Vamos, te llevaron ahí tus padres, como se puede decir, como si fuera una terapia, ¿no? Vamos a llevarle al chaval a ver si se le quitan las ganas. Eso fue un poco ya el espaldarazo definitivo para que me dieran el ok a poder correr, ¿no? O sea, ya yo creo que ahora que uno es padre y entiende mejor la vida, pues yo creo que era muy pesado. Entonces, al final, después de tanto dar la matraca, ya en una de las comidas dice mi padre, a ver, ¿cuándo es el próximo rally? Que vamos a ir a verlo, que no sé qué, que no sé cuántos. Y entonces era Reynosa. Y en Reynosa llovía que caía, pero bien. Y el que llegaba encima con el 1 era Chuspuras con el Renault 11 Turbo. Entonces, claro, yo dije, menos mal que está lloviendo, porque si viene en seco y aquí, digo, por lo menos viene un poco más prudente para que no asuste tanto a los mentores, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí es cuando ya fuimos a ver el tramo, vimos un poco el rally y ya, bueno, pues se acabaron de convencer de decir, bueno, casi ya que empiece porque no hay quien la aguante. Después, sin hacer ninguna prueba del regional, en marzo de 1988 saltas al Nacional directamente con un Peugeot 309 GTI, con la asistencia de Ramón González y Hermanos, que hacía también la asistencia a Jesús Sainz. Qué chulo eres, empezaste sin ninguna prueba aquí en el regional. No sé si chulo o inconsciente, que seguramente más inconsciente que chulo, pero la verdad es que pues a través de Ramón González conseguimos ir a un rally del Nacional, porque es lo que ellos hacían. Y el aprendizaje fue duro, porque yo en ningún momento me planteé que no tenía mayor rodaje. Yo me veía aprendiendo, haciendo un buen rally, pero bueno, tuvo su aquel el rally, porque el desafío Peugeot, los pilotos punteros iban con 205 GTI, yo no recuerdo ya por qué elegimos el 309. El 309 llama la atención, lo colocan con el número 20 en el primer rally en Córdoba y bueno, pues la verdad es que me pusieron delante de todos los que iban fuerte y luego así había que ir pasando el trago en los tramos, ¿no? Comienzas el periplo del Nacional en el rally de Córdoba, como decías, y Carlos del Barrio de copiloto. En el tramo de Trasierra, ¿qué pasó entrenando? Bueno, ahí tuvimos un pequeño desliz. Llegábamos... Uno pequeño. Tampoco había mucho más. Entrenábamos y corríamos con el mismo coche. Nos desplazábamos desde casa con el coche de correr. Bueno, era otra época, otra forma de enfocarlo. Y en Trasierra, pues había una curva así a izquierda en subida que tenía bastante gravilla. Cuando nos dimos cuenta se me había ido de las 4 ruedas, con la suerte de que se apoyó en el talud y nada, lo que es apoyarse y volver a quedarse. Entonces, bueno, pues ya tuve que hacer una llamada a casa. Bueno, igual me traes unas pegatinas del costado derecho porque aquí con el calor no sé qué, que me han arrancado las pegatinas. Bueno, ¿qué iba a hacer? No iba a decir ya que había empezado estrenado el coche. Pero bueno, bien, fue un pequeño susto que también te mantiene más despierto y más listo. Te trajeron las pegatinas y sin problema, ¿no? Y con eso le maquillamos un poco el costado, que tampoco era muy grave, y salimos a correr. Y también cuando paráis a comer en ese rally, os encontráis en una mesa a los pilotos gallos del Nacional, a Chuspuras, a Carlos Sainz y demás gallos. Me cuentas que te sentías observado, ¿verdad? Tú eras el nuevo. Sí, eso fue realmente hasta divertido, ¿no? Porque aquí de repente tampoco hay muchos sitios donde parar cuando estás entrenando, y más en la Sierra Cordobesa, sí, o en cualquier sitio por los que transcurren los
rallies. Entonces, pues era la hora de comer, elegimos un sitio que había en medio de un tramo y según abrimos la portezuela de la terraza, pues nos encontramos ahí como que miraban todos los de la mesa hacia nosotros. Y claro, yo decía, digo, pero si los que teníamos que mirar hacia allá somos nosotros, que estos son los que van arriba en el campeonato, ¿no? Pero alguien ya había comentado, pues mira, este chaval de Santander que viene, que empiezan el primer rally que corren va a ser el Campeonato de España, que vienen con este coche, y entonces, claro, era un poco cante, pero para nosotros... Y encima se presenta aquí, ¿no? Aquí a... Pues sí, claro, ellos... Bueno, no había otro restaurante, claro. Yo lo que no vi ya es si había dinero, apuestas o algo así, de si me mataban el primer tramo, el tercero, eso ya no lo vi, pero yo intuyo que la conversación con perspectiva iría por ahí. Bueno, en ese primer rally del Campeonato de España terminas, que no es poco, y un copiloto te felicita, ¿no? ¿Quién era ese copiloto? Sí, además nos hizo mucha ilusión, también en perspectiva con el tiempo, porque yo de entrada lo pasé bastante mal. Fue un rally justo de ruedas, íbamos con ruedas usadas, acabamos con ruedas en alambres, o sea, no sabíamos muy bien ni cómo funcionaba. Sorprendentemente también nos encontramos con la carretera completamente sucia, porque cuando empieza la competición los coches empiezan a morder la cuneta y a ensuciar la carretera. Todo eso no lo habíamos entrenado, teníamos que ir patinando sobre hielo porque las piedras eran increíbles, pero con todo y con eso, que yo en ese momento no lo sabía valorar, y estaba en meta, en la avenida principal de Córdoba, y mirando un poco en lontananza. Entonces me dan así en el capó y me dan la enhorabuena y miro y era Luis Moya. Digo, pues enhorabuena a vosotros que habéis ganado la carrera, ¿no? Para mí era lo que realmente tenía mérito, pero él dijo, no, dice, independientemente de la posición, que además fue bastante retrasada, no sé si quedaríamos quintos o sextos por la cola, pero él tampoco sabía cómo habíamos quedado. Dice, aquí lo importante es que estás aquí con el coche entero y que habéis acabado vuestro primer rally Campeonato de España. Y bueno, yo en ese momento se lo agradecí, lógicamente, y siempre lo recordaré, ¿no? Pero luego te das cuenta en perspectiva de que tenía más mérito de lo que yo en ese momento le daba. Cargaríais las pilas con ese comentario que te dio Luis Moya, ¿no? Pues sí, porque siempre la gente que lo hace bien, la gente que lidera una competición, una persona tan carismática, pues la verdad es que no deja de ser un espaldarazo para la gente que empieza, ¿no? Yo eso siempre lo he intentado llevar adelante. Cuando luego he ido ascendiendo en las clasificaciones y demás, animando mucho a la gente que empieza, que no se desmoralice, que los comienzos a veces no son fáciles, incluso las trayectorias no son impecables, siempre hay altibajos, y hay que creer en lo que uno hace y seguir adelante. Tu segunda carrera compites en la Tierruca, en el Rally Boulevard Altamira, y os presentáis con bastante antelación en el Parque Cerrado. ¿Qué conclusión sacaste de esta espera y de este rally? Pues que no volví a hacerlo, porque era para nosotros... ¿Cómo? ¿Qué pasó? Nosotros era el segundo rally, estaba lloviendo, lógicamente tenemos unas carreteras en Cantabria que con agua son todavía más delicadas, y bueno, yo estaba allí esperando y venía uno, no, porque los tramos estos son para matarse, porque el otro no sé qué, bueno, y yo al final le dije a Carlos, digo, mira, a mí no me vuelves a traer con tiempo al Parque Cerrado en la vida, o sea, llegamos cuando falten 10 minutos para coger el carnet, y a mí que no me cuenten tantas batallitas porque me están poniendo enfermo. Esa fue mi conclusión, ¿no? Luego la verdad es que nos salió bien el rally, o sea, hicimos un rally bastante majo. También en el rally de Playa de Aro vas consiguiendo buenos resultados hasta que se te suelta el escape. ¿Qué pila de chispas? Pues además en aquel rally era de noche y bueno, era una verbena con tanta chispa, ¿no? Bueno, otro peaje que hay que pagar, ¿no? Íbamos intentando coger el ritmo, ya era nuestro segundo rally, parece una broma, pero madurabas muy rápido, ya sabías dónde ibas, teníamos otro tipo de neumáticos, habíamos conseguido ya ruedas para poder competir un poco más, pues al nivel de los demás, aunque nosotros no teníamos ese nivel, pero por lo menos que no fuera por un tema también de medios. Sí. Y por la noche de repente pues se suelta la cola del escape y claro, se queda arrastrando por la carretera. Entonces lo que veíamos era pues todo chispas por detrás del retrovisor. Claro, yo dije, bueno, voy a intentar hacer unos kilómetros con las chispas, porque el miedo es que más o menos caía a la altura del depósito.
perfectamente aislado, seguramente no hubiera pasado nada, pero había que nadar y guardar la ropa. Y entonces en una de esas veces que yo iba mirando por los retrovisores, pues por ver si en un momento dado salíamos en llamas o no, porque en ese momento tampoco te planteabas otra opción, me distraje porque venía una curva lenta a derechas y bueno, cuando me di cuenta me había ido largo y ya no entré. Entonces me quedé, pues nada, un desnivel, yo por lo que recuerdo como de medio metro, una cosa así. El coche no tenía nada, pero simplemente nos habíamos ido fuera y no éramos capaces de volver a la carretera. Y ahí se acabó, otro aprendizaje más. Bueno, claro, los rallies eran como tú decías, prueba y error. A medida que competías se aprendía. Y así poco a poco conseguías buenos resultados, ¿verdad? Bueno, poco a poco fuimos aprendiendo, íbamos cada vez, era una medida constante, ¿no? Ibas midiéndote, veías las diferencias con los de adelante, veías que en tramos en los que tú ibas igual cómodo, pues se recortaban, otras que te costaba más, y yo creo que es un poco pues, la andadura, yo la veo como la andadura normal de cualquiera que quiere hacerse hueco. También realizabas llanes, que se te da bien, pues llovías. Descubres que tú en agua estás más cerca de los de cabeza. Que la conclusión, que te gustaba el agua, ¿no? Que ahí era donde te ponía... Bueno, la conclusión fue el agua, quizás, pues por la tierra en la que uno ha nacido, pues estás habituado a conducir en agua, a vivir en este tipo de ambiente, pero la conclusión fue esa. Dije, resulta que aquí estamos más cerca que nunca de los primeros del desafío Peugeot, y para mí en principio pues era como venía rodando normalmente. Sí. La conclusión fue más, aparte de que en el agua se nos iba a dar bien, y de hecho así lo demostró luego nuestra trayectoria deportiva, fue que nosotros no exprimíamos el coche en seco, porque al final yo rodaba casi tan rápido en seco como en agua, con lo cual estaba claro que quizás en agua estaba más cerca del límite, porque los tiempos así lo decían, pero en seco había mucho más margen. Entonces casi ese rally lo que hizo fue abrirme un poco la mente de decir, en seco hay mucho más grip y hay que apurar más. Luego llega el rally de Tenerife, te retiras por un problema en el acelerador. ¿Qué pasaba con el acelerador? ¿Qué pasaba en Tenerife? Bueno, pues la verdad es que Tenerife, como buena isla, tramos más o menos muy abrasivo el asfalto, pero muy escarpados. Y de repente, pues al poco de tomar la salida de un tramo que se llama Togo, pues es como que se parte el acelerador y se queda acelerado a tope el coche. Sí. Entonces, claro, bueno... Claro, mejor, ¿no? Si se queda acelerado, mejor. Sí, los tiempos bajan sustancialmente, pero solo si llegas a meta, ¿no? Entonces, lo que hice fue intentar aguantar el coche con el freno, pero lo haces muy poco. O sea, y cuando llegas ya a una curva, en este caso además, parecía que lo habían puesto, bueno, pues como en cualquier otro tramo, pero en esa situación era una bajada, teníamos 90 grados izquierda para entrar en un puentecito de estos que tienen 4 barritas de hierro para marcar dónde está la línea. Sí. Y claro, yo ya cuando vi que llegaba muy rápido y que no podía parar el coche, pues bueno, pues cada uno reacciona en ese momento. Tenía también estado dando, digo, si quito la llave, se bloquea la dirección, porque se podía llegar a bloquear. No supe reaccionar de otra manera, porque dije, si se bloquea no giro, si no giro, pues no salirme de la carretera, que era la prioridad. Sí. Y luego pues el tema de haber quitado la llave, haberla vuelto a poner, se bloquea, no se bloquea, pues eso ya lo piensas después. En ese momento lo que pensabas era en no caerte por el agujero y bueno, pues al final sí, una avería importante pero razonable para la situación. A partir de Tenerife realizas un casting de copilotos, se puede decir, con Serafín Baz y Jaime González. Había que buscar a alguien con más tiempo para poder estar en todas las carreras, ¿verdad? Sí, después de Tenerife, ahí se separan nuestros caminos, Carlos y el mío, o sea, decidimos seguir cada uno por un lado, y yo entonces pues busco pues en Cantabria a alguien que me pueda ayudar. Tanto Jaime González como Serafín Baz pues tenían sus trabajos, sus responsabilidades, eran copilotos con experiencia, y la verdad es que muy agradecido porque me echaron una mano.
pero claro, luego venía ya el decir si queremos seguir adelante y necesitamos un poco de estabilidad, ¿no? Entonces Sí. con ellos ya el año 88 lo cerré, alternando uno con otro, y ya, bueno, pues cerré el Rally Valeo con Jaime, había ido a San Froilán con Serafín, Jaime había ido al Príncipe. Bueno, pues hicimos las carreras restantes y luego ya pues había que plantearse cómo seguíamos. Ese año consigues la sexta posición final en el desafío Peugeot con el Peugeot 309, pero llegaba la hora también de cambiar de coche, ¿verdad? Sí, habíamos aprendido que el 309 era pues como muy novedoso, muy vistoso. Bueno, pues tampoco sabíamos muy bien dónde íbamos, pero era un poco como tantas cosas que tienes que ir aprendiendo, ¿no? Entonces el 205 tenía las mismas prestaciones en cuanto a motor, suspensiones, pero era un coche más corto, mucho más ágil, de paso por curva, más ratonero, una estabilidad igual o mejor, porque el 309 podía ser más rápido, pero en curvas muy rápidas que tampoco nos llegaban a plantear problema con el 205, y ahí es donde decidimos ya, como segunda temporada, vamos a afrontarlo con aspiraciones a ver si podemos estar arriba en el desafío, y cambiamos el 309 por el 205. Corría el año 89 y lo que tú dices, cambiaste el 309 por el 205 GTI y con Serafín de copiloto. Inicias la temporada ganando el desafío Peugeot en el Rally Cataluña Costa Brava, Campeonato de Europa, 29 tramos, rally mixto sobre asfalto y tierra, y esa primera experiencia, ¿qué tal fue? ¿Cómo te fue esa primera experiencia? Pues lógicamente el balance siempre es positivo cuando uno consigue ganar el desafío Peugeot por primera vez, además, ¿no? O sea, habíamos conseguido hacer algunos... En ese rally tan importante, claro. Claro, habíamos hecho algunos resultados esperanzadores el año anterior, pero era la primera carrera que ya teníamos el 205, ya teníamos un coche pues puntero dentro de la Copa. Nosotros íbamos ahí haciendo nuestra carrera. Serafín me ayudó en este rally porque todavía no tenía copiloto estable, digamos, fijo, y bueno, pues fuimos haciendo los tramos y ya cuando estábamos pues yo creo que, no recuerdo, pero a falta de 3, 4 tramos, una cosa así, se corría de noche para acabar el rally en tierra y nosotros íbamos segundos. Entonces el que iba primero rompe, no sé si la caja de cambios o algo así, sí. Tiene una avería y automáticamente de repente pasamos a ser primeros del desafío Peugeot. Pero claro, ahí es cuando empiezas a descubrir la trascendencia que puede llegar a tener, ¿no? Cuando estás arriba pues en una copa de promoción, porque empezamos a recibir en la asistencia y antes del penúltimo tramo, el último tramo, se acercaban los periodistas que para ti eran de otro nivel, pues el Rizos Muñoz en autopista, Cernuda Motor 16, Javier Bueno en Autoeddo. Las revistas que tú leías, que tal, venían ellos a hablar contigo porque no sabían quién era Pedro Diego y que se había colocado primero el desafío Peugeot, ¿no? A lo mejor no tenía ni foto ni nada, claro. Evidentemente, yo lo recuerdo que salían fotos incluso de noche, claro, ellos estaban sacando la foto que podían, claro. Pero lo que no podían era que en una copa no tuvieran al ganador y claro. No estaba previsto, yo no estaba en el guión, entonces bueno, la verdad es que estuvo muy bien, la experiencia es muy buena y desde luego era pues el rally más importante y más largo que teníamos en España y empezamos con muy buen pie, claro, empezamos ganando dentro de la Copa del Desafío Peugeot. También en aquella época por problemas laborales Serafín Bad no podía seguir contigo y sientas a tu derecha a Ecía Muguerza. Y se puede decir que ya es la copiloto fija, ¿verdad? Sí, yo necesitaba un copiloto, bueno, pues no dejaba de ser también un poco sorprendente, ¿no? Que por aquel entonces no había tantas chicas que copilotaran y bueno, pues me hablaron de Iciar, fui a Madrid a conocerla, a hablar con ella y bueno, pues decidimos que íbamos a seguir de ahí en adelante. En principio íbamos a hacer el Rally de Córdoba, con la esperanza que todo fuera bien, de que las cosas funcionaran y así fue. La verdad es que a partir de ahí ya fue mi copiloto pues durante muchos años. Claro, ya te pones a luchar en serio. En Sierra Morena consigues el 9º en la general. En el Rally de Casa, en San Manuel Ampuero,
doblas un eje y mala suerte también aquí en el Rally de Casa, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que da rabia que en casa vayas a tener un percance, pero ya cuando por aquel entonces íbamos líderes del desafío Peugeot, y entonces ya se te había pasado aquello de aprender y ya querías, ya estabas jugando a ganar. Y cuando juegas a ganar tienes que arriesgar, y arriesgando pues cruzamos un regato bajando Sámano, deslizó un poco más de la cuenta, doblamos un poco el puente, pero el mayor problema no fue el puente, que hubiéramos llegado con la rueda doblada, porque con el tren trasero hubiéramos llegado a meta. El problema es que partió el freno, y entonces a partir de ahí el latiguillo de freno se había partido, habíamos perdido todo el líquido, y cuando llegamos a la siguiente curva, pues lo salvamos de milagro con el freno a mano, porque tuve que girar, o sea, vi que no frenaba, y tuve que hacer pues un 360 dentro de la carretera, que fue lo que me libró que quedé dentro del asfalto, pero se acabó la carrera. Después en el Cajalicante consigues un cuarto puesto de Scratch en el tramo de Bernia y finalizas octavo de la general y primero del desafío Peugeot. Muy bien en esa actuación, ¿verdad? Sí, la verdad es que hicimos un muy buen rally en Alicante. Volvemos un poco a lo que habíamos vivido en el rally anterior. Nosotros habíamos cometido un error. Allí estábamos peleando también por la primera plaza y bueno, pues en un tramo que estaba complicado porque estaba lloviendo, estaba húmedo, pero nosotros no éramos muy conscientes, por eso igual es de destacar esa cuarta plaza, ¿no? O sea, una cuarta plaza Scratch con un Peugeot no era muy normal. Nosotros salimos con un ritmo alto desde el principio, llevábamos a nuestro mayor rival delante. Yo creo que también ayudaba poco, porque yo creo que estaba viendo nosotros cuando aquello, lógicamente, la parrilla faros y tal, él veía que, bueno, pues que estábamos ahí, ¿no? Que estábamos cerca. Y en una de esas nos le encontramos que había pinchado, estaba fuera de la carretera y bueno, pues ahí es donde nos pusimos primeros del desafío y acabamos octavos de la general. A final de año consigues el subcampeonato del desafío Peugeot y una gran experiencia para el futuro, ¿verdad? Sí, yo creo que aprendimos mucho, hubo sus más y sus menos. Ahí también habíamos descubierto que estábamos compitiendo en desigualdad. En el Rally de Llanes no nos cuadraba lo que estaba pasando. Ya en Alicante nos habían dicho que había una diferencia con la relación de cambio. Tuvimos que reclamar al coche que iba primero. Efectivamente el grupo que llevaba era grupo corto, no era el de serie, que era con lo que teníamos que correr. Y bueno, pues aprendimos mucho a batirnos el cuero en condiciones desiguales, luego peleas hasta el final en las que unas veces ganabas y otras perdías, pero el rodaje que habíamos pasado yo creo que nos vino muy bien para el futuro, porque luego lo agradecimos. Año 1990, tu tercer año en competición, y llega la llegada también de nuevos patrocinadores que te permiten realizar un programa doble con un Peugeot 205 GTI, que fue el muleto, ¿verdad? Conseguías un muleto y ese era con el que ibas a correr. Bueno, sí, nosotros ahí empezamos con el Sierra, en el grupo N, el Sierra Cosworth que llevaba maletero, que era, bueno, pues un coche de un tamaño importante que había que manejar. Y luego Peugeot pues nos dio acceso a uno de los muletos 205 GTI que tenían, con los que había entrenado Borja Moratal, que era un coche pues pensado más para durar y robusto que para prestaciones puras, pero que a nosotros nos animó para empezar a hacer el campeonato de tierra. Y ahí hicimos con 2 ruedas motrices, con ese coche, hicimos el campeonato de tierra, y con el Sierra Cosworth hicimos el campeonato de asfalto de grupo N. La verdad es que empezamos muy bien. Buscamos un preparador en Luxemburgo que nos habían dicho que era bueno para el coche. Como no tenía nuestro coche acabado, nos trajo uno bueno, había
El Sierra, el alerón grande, que era como más deportivo, y luego estaba el del maletero, que era el que nosotros teníamos. Él trajo el del alerón grande. Empezamos en el Sierra Morena, fue nuestro primer rally, y la verdad es que nos sorprendió porque teníamos rivales de mucha talla y pensábamos un poco también que el salto, bueno, pues que había que asumirlo. Sin embargo, cuando llegamos a Pozo Blanco, después del primer bucle, pues estábamos colocados primeros de grupo N, rodábamos cómodos, rodábamos bien, Sí. y a partir de ahí nos dimos cuenta de que teníamos más potencial del que pensábamos y de que podíamos estar delante. Y de hecho acabamos ganando el grupo N allí. Realizabas todo el campeonato de España, como decías, en el apartado de 2 ruedas motrices, y con el Ford Sierra Cosworth también disputabas el nacional de asfalto del grupo N. Otra de las cosas, ¿cómo cambiabas el chip de un tracción total a un tracción delantera? Bueno, porque no quedaba más remedio, yo creo, porque realmente además, como cambiábamos la superficie, cambiábamos el tipo de tracción, cambiábamos un poco todo. Yo creo que eso lo que estaba consiguiendo era que nos estábamos formando mucho más. O sea, conseguíamos, en 2 ruedas motrices, conseguíamos estar más o menos delante, con coches oficiales de 2 ruedas motrices y pilotos muy contrastados. Pero bueno, nosotros íbamos ahí con un ritmo bastante alto, y en el momento en el que alguno fallaba o no le salían las cosas todo lo bien que tal, pues al final nos colocábamos en podium, hacíamos resultados de este tipo. De hecho, acabamos el campeonato tercero. Vamos, tras unas buenas actuaciones en el grupo N, finalizando tercero del campeonato de 2 ruedas motrices, llama la atención de la escudería Jolly Club y de Lancia. Eso cambia todo con Lancia, ¿no? Sí, la verdad es que era el 4º año en competición. Lancia España depositaba su confianza para gestionar el equipo en Jolly Club. La Jolly Club italiana tenía delegación española, y ahí se forma un casting también un poco de pilotos para ver quién lleva un segundo Lancia. El primer Lancia oficial, era para Gustavo Treyes, el piloto uruguayo. Sí. Y querían incorporar una segunda unidad, pues para tener un segundo piloto, pues con proyección de futuro, y que pudiera foguearse con un coche de puntero. Y ahí te tocó a ti. Y ahí tuvimos la suerte de ser nosotros los elegidos. Ahí conseguimos disputar el campeonato del año 91 con ese segundo Lancia, y debutamos en el Rally Islas Canarias. Digo también que el duro trabajo da sus frutos, y esta es la prueba. Eso es lo que yo defiendo. Yo creo que la experiencia que me ha ido dando la vida, en general, en todo, no solo en la competición, ahora ya habla uno desde el mundo empresarial, desde el trabajo, desde todo, pero yo creo que hay que tener trabajo, constancia y creer en lo que uno hace, ¿no? Ahí tuvimos también mucha suerte de que nos eligieran, pero habíamos trabajado también muy duro y habíamos demostrado en muchas condiciones, yo creo, a los equipos y a la gente que estaba supervisando un poco las actuaciones, pues que apuntábamos maneras. Yo creo que fue un poco todo, ¿no? O sea, al final no deja de ser una suerte, porque yo siempre que he hablado de esto, creo que hay mucha gente con talento que podría ser muy buena en el mundo de los rallies, y no habrán tenido los medios económicos para poder adentrarse en ello, o la ayuda de alguien que les haya introducido. Pero esto al final es como habrá pilotos de circuitos que se quedarán con las ganas de saber si ellos hubieran podido hacer un papel en la Fórmula 1, ¿no? O sea, son selecciones naturales en los que, lo mismo que tuvimos la suerte de que nos eligen para llevar ese segundo Lancia, pues podíamos igual no haberla tenido y habernos quedado en un bucle que no nos hubiera permitido ir más allá. Entonces, creo que hay que ser agradecidos, tuvimos la oportunidad, la aprovechamos, y eso es lo realmente importante. Con Lancia consigues sexto en el Corte Inglés. En Santander abandonas cuando eras líder. En Llanes segundo. En Orense rompes el motor liderando también el rally. Y en el Príncipe pinchas, pero consigues la segunda posición, pues tenías casi un minuto de ventaja. Yo creo que bien en las primeras carreras con Lancia, ¿no? Sí, nos encontramos muy a gusto. Para nosotros también era otro salto cada año,
el salto al cierre fue espectacular, pero el salto al Lancia Delta también. Nosotros en Canarias era, en ese momento, quitando el rally que se disputaba en Cataluña, el más importante y en el que más afición hay y el que más se viven los rallies es el Rally Islas Canarias, en este caso el Rally Corte Inglés, que era el patrocinador del rally. Y ahí, pues bueno, me consta que no llevábamos un coche puntero porque ellos habían decidido que no teníamos por qué llevar un coche muy potente a la primera carrera, sí. Que era, lo interesante era que fuéramos cogiéndole el tranquillo, pero sí, aprendimos mucho y durante la carrera además yo iba notando que me encontraba más compenetrado con el coche, luego también iba buscando un límite que no necesariamente era más rápido por buscar el límite, porque a veces igual en esa búsqueda del límite pues igual iba más del lado de lo que correspondía, pero yo creo que también a veces buscando el límite es como aprendes a sacar el máximo partido al coche, ¿no? Cuando ves que hasta aquí llega y ya de aquí en adelante ya no va bien, o aquí ya no llega, o esto no te lo permite hacer, yo creo que es fundamental para que tú puedas después sacar, bueno, pues la trazada correcta, ser rápido, bueno, pues cada vez aprender más sobre el coche. Entonces, acabar sextos nos pareció un resultado espectacular, para nosotros era una aspiración pues más que notable, y sobre todo el aprendizaje que nos había dado la carrera. Llegaba el año 92 y con el apoyo de Marlboro haces el campeonato de España de tierra, consiguiendo la victoria en el Príncipe, ¿verdad? Sí, el año 92 empezamos a hacer la tierra porque el presupuesto que disponíamos no nos daba para hacer el asfalto, porque el asfalto eran palabras mayores, y entonces nos inscribimos en el campeonato de tierra. A partir de ahí ya nos encontrábamos con un coche con 4x4 potente, y ahí es donde nosotros íbamos a aprender, digamos, más sobre la tierra, a llevar un coche de estas prestaciones. Entonces tuvimos como patrocinador a Marlboro, y Marlboro hace un extra presupuestario para que disputemos el Rally Príncipe de Asturias y el Rally de España, que era campeonato del mundo. En la tierra estuvimos, bueno, pues con los altibajos propios de alguien que empieza y que pelea por hacerse un hueco, y a veces con actuaciones buenas y otras no tan buenas, pero aprendimos también mucho. Y después llega la revancha del Príncipe de Asturias del año anterior, que cuando llegamos al último tramo con un minuto de ventaja, pues hubo un pinchazo misterioso que me moriré sin saber por qué, porque fue dentro del asfalto y en la carretera, y yo no me salí, lógicamente con un minuto no iba buscando ninguna cuneta, o sea, yo con pasar el tramo tenía suficiente, pero bueno, alguien yo creo que decidió otra cosa y pagué la novatada. Y entonces al año siguiente volvimos, a pesar de no haber corrido en todo el año en asfalto, volvimos al Príncipe de Asturias. Había una inscripción de lujo, pilotos muy potentes, pero nosotros ahí desde el principio tuvimos claro que podíamos hacer una buena carrera, y al final acabamos ganándola. Y nuestra primera experiencia en el Campeonato del Mundo, el Rally de España, que bueno, aquello ya era el no va más. O sea, allí estabas con lo mejor del mundo, y conseguimos acabar octavos, que es un resultado que siempre recordaremos, ¿no? También conseguías la octava posición en el Rally Cataluña. También eso fue todo un logro, ¿verdad? Sí, porque de hecho ahí te mezclabas ya con los equipos oficiales de Lancia, de Toyota, de Mitsubishi, de Subaru. Había todo tipo de pilotos de marcas de nivel. Y simplemente como comentario, y no es que no estemos satisfechos, estamos encantados del resultado, pero había un apartado en el que antes del rally se pesaban los coches, y claro, los Lancias oficiales pesaban 100 kilos menos que el que yo llevaba. Entonces son cosas que luego te daban a ti la posibilidad de soñar más, incluso en grande, decir, si con este coche hemos conseguido
Sí. Estar a un segundo por kilómetro de los que ganaban el campeonato del mundo, Didier Oriol, Johan Cancunen, o sea, que llevaban los Lancias potentes, pues la verdad es que fue muy esperanzador, muy ilusionante el resultado y muy esperanzador de cara al futuro, ¿no? Porque yo creo que ahí se abría una nueva puerta y veíamos que con trabajo y demás que íbamos a poder... Claro, llega el año 93 y ese año te quedas en casa, pues se prohíbe la publicidad del tabaco en los rallies. ¿Cómo fue eso? Porque estabais Carlos Sainz y vosotros, ¿no? Bueno, fue el mayor palo que hemos sufrido en nuestra carrera deportiva. Nosotros en el Rally de San Remo del año 92, que se hacían, Lancia tenía la tradición de hacer la presentación de los equipos del año siguiente. Entonces, las escuderías satélites, pues por aquel entonces Jolly Club, ART, Astra, que eran la que nosotros estábamos encuadrados, porque habíamos cambiado el Jolly a Astra para ir de la mano de Treyes en la tierra también, y el propio equipo oficial de Lancia, pues aprovechaban en uno de los hoteles de San Remo y presentaban los planes deportivos del año 93, del año siguiente. Ahí yo llamé muy ilusionado a casa porque Astra dijo que, bueno, pues que contaba conmigo para hacer 10 carreras de campeonato del mundo, que iba a ser compañero de equipo de Alex Fiorio, que era el hijo del director de Lancia en aquel entonces y que era un piloto contrastado también, con un palmarés muy grande. Y bueno, pues te puedes imaginar, para nosotros era algo pues, alucinante, ¿no? Íbamos a estar por fin en el Campeonato del Mundo, íbamos a hacer 10 carreras y íbamos a tener la oportunidad de ver de lo que éramos capaces. Sin embargo, llega el 4 de enero de 1993, que soy bastante malo para las fechas, pero esta no se me olvida, y ahí es cuando recibimos la noticia de que se prohíbe la publicidad del tabaco, que era nuestro principal patrocinador, Marlboro, y directamente de hacer ese programa, que era pues muy ambicioso, lo complementábamos con el Campeonato de España de Tierra, porque Astra quería también participar aquí en España con el otro Lancia, y de repente pues nos quedamos en casa porque nos habíamos quedado sin el patrocinador principal. Bueno, eso fue un año de relax y también viene bien un año de relax para ir pensando y tal, ¿no? Yo ni lo entendí entonces ni lo entiendo ahora. Me hubiera encantado no tener ese año de relax porque eso me desconectó de la trayectoria que llevábamos, que la verdad es que era impecable. En el 94 nos costó Dios ayuda y bueno, luego ya nos enganchamos, pero más adelante, ¿eh? O sea, la verdad es que fue un palo muy gordo y bueno, lo que hablábamos antes. Uno a veces, pues si pierdes los apoyos, pues pierdes la posibilidad de proyectar. Sí, sí. En el año 94 corres el Caja con un score Grupo N y en el 95 el Príncipe de Asturias consiguiendo la 5ª posición y también el Rally España, abandonando por avería. Pero estaba claro que había que cambiar de montura porque los Lancia se estaban quedando desactualizados, ¿no? Sí, la verdad es que también era ya un poco un tema presupuestario. Lancia ya había dejado el Campeonato del Mundo de rallies, los coches se van quedando por momentos. Lo vemos ahora mismo, por ejemplo, a mí me gusta seguir la Fórmula 1 y ves que los coches se quedan casi por carreras, como para no quedarse por temporadas. Entonces, ahí tuvimos la opción de disputar esos 2 rallies con el Lancia. De hecho, asomamos un poquito la cabeza en el Campeonato del Mundo. Nosotros, es curioso porque era mi segundo rally, bueno, mi segundo y último, ya luego no corrí más, pero mi segundo rally Campeonato del Mundo, pero yo ya sabía dónde iba. O sea, el primero tenías que pagar ciertas novatadas, en el segundo yo sabía ya dónde iba, cómo transcurría el evento, y de hecho también nos tocó un tramo así como húmedo que íbamos con slicks y conseguimos asomar un poco la cabeza, hacer un tiempo bueno entre los primeros, pero en una de esas la transmisión cedió porque, bueno, pues me imagino que llevaría su fatiga también, y entonces, bueno, pues partió el diferencial y nos quedamos averiados y tuvimos que retirarnos. Llega el año 96, reúnes presupuesto para disputar el Campeonato de España de Tierra. Sientas a la derecha a Marc Martí y aquí consigues el campeonato con un pleno de victorias. Máximo de puntos, ganando en Linares, Cuenca, Navalcarnero, Zaragoza, Zaragoza por partida doble, claro. Primer campeonato absoluto que disputas con opciones y primer título.
mejor imposible ese año, ¿no? Sí, la verdad es que esa vuelta a la competición fue increíble. Nosotros en nuestro interior estábamos convencidos de que estábamos preparados, con ganas. Porque de hecho yo creo que nosotros en el año 92 ya estábamos preparados para afrontar esto. Lo que pasa es que si miramos que en el 93 íbamos a hacer un campeonato del mundo, pues creo que el bagaje ya lo teníamos suficiente entrenamiento, suficiente capacidad para aspirar a poder cosechar un título. Pero ese parón que comentábamos antes, el 94 pues de puntillas, el 95 también, al final conseguimos en el 96 reunir un presupuesto para la tierra que siempre era más económico, porque en la tierra no había entrenamientos, ibas a ojo la primera pasada, las inversiones eran mínimas dentro del desgaste que suponía los coches, sí. Con lo cual lo que empezamos fue a sacarle rédito a todo lo que habíamos trabajado primero y a todo lo que habíamos acumulado como experiencia. Y entonces, cuando consigues tu primer campeonato de España, pues no deja de ser la constatación de algo por lo que has estado peleando durante años y sobreponerte a un bache pues muy grande que vivimos, ¿no? Llega el año 97 y más de lo mismo. Cambias a Subaru y sientas a tu derecha a Tomás Aguado. Otra vez a ganar. En Mazarrón Cuenca, el de Sigüenza, que era doble, y aquí tienes un percance. Y en Sevilla alquilas un Escort Cosworth para rematar el título. En principio todo fue perfecto también, ¿no? También, la verdad es que ahí ya empezamos con Tomás, que ya fue nuestro copiloto, pues bueno, hasta el 2000 fue el copiloto y con el que hicimos pues los 3 campeonatos de España siguientes. Y la verdad es que te vas dando cuenta de que cada carrera, porque cuando te entrevistaban o lo que sea, a priori, pues casi se da por hecho que una carrera llegas con opciones o que la vas a ganar. Yo creo que es el mayor error en el que puedes caer. O sea, en la confianza absolutamente está el peligro, hay que trabajar cada carrera al máximo, esforzarse al máximo y sacar lo mejor de uno mismo, porque si no llegan los resultados. Entonces, en el año 97 cambiamos a Subaru porque había una intención por parte de Subaru. Nosotros íbamos buscando, desde que pudimos volver a la competición, buscábamos una salida al Mundial. Entonces, con Lancia sabíamos que no era posible porque no estaban, pero Subaru sí que nos daba una pequeña ventanita. De hecho, hubo ahí alguna propuesta después, pero era también, ellos en aquel momento eran con un equipo satélite. Los equipos satélites funcionaban si tú llevabas un patrocinador también debajo del brazo para que cubriera una parte del coste. Sí. Y al final pues no funcionó, pero sí funcionó el Campeonato de España, que hicimos un campeonato también, si podíamos decir prácticamente impecable. Y en Sigüenza lo que pasó es que nos encontramos un coche de frente, o sea, pues dos señores mayores que se habían metido al tramo en algún camino que no estaba bien cerrado, y nada menos que cuando saltábamos un rasante, que no los vimos, estaban detrás del rasante, pues impactamos con la rueda delantera izquierda contra la trasera suya, porque yo poco podía hacer. O sea, en ese momento, cuando veo el coche, estoy en el aire, con las 4 ruedas en el aire. Entonces, según caemos, los intentamos esquivar. Vaya susto para los paisanos y para ti, claro. Sí, nosotros hicimos un trompo completo, el coche, la rueda de mi lado delantera se vino hacia atrás, y para acabar el tramo teníamos que meter marcha atrás para que se moviera un poco hacia adelante, ir despacito. Cuando se volvía a trabar, bueno, conseguimos acabar, y el último tramo era un tramo espectáculo, 800 metros, y como en el anterior habían neutralizado el tramo por el accidente, pues bueno, teníamos margen suficiente como para acabar y acabamos primeros, pero ahí tuvimos un problema porque nosotros teníamos, lógicamente, si teníamos un accidente que era culpa nuestra, pues teníamos que asumirlo, pero en este caso era la organización, y el preparador con el organizador pues no se pusieron de acuerdo. El caso es que no se pusieron de acuerdo, ¿no? Y por eso vino el alquilar el Ford Escort para la última carrera, porque bueno, pues hubo sus más y sus menos y tuvimos que buscar una salida para rematar el campeonato. También en este año consigues la segunda posición en el Príncipe de Asturias, con Chus Puras como primero y Miguel Martínez Conde como tercero.
Un podium cántabro total que no se volvió a dar, ¿verdad? Pues la verdad es que fue muy emocionante, ¿no? Nosotros nos habíamos metido un poco ahí como de invitados, también habíamos conseguido un presupuesto extra para hacer el Rally Príncipe de Asturias con el coche con el que disputábamos el campeonato de tierra. Empezamos pasándolas un poco canutas porque, claro, los reglajes y demás no eran exactamente de asfalto. Luego solo teníamos 8 ruedas de agua. Tuvimos ahí problemas porque con un 4x4 podíamos haber tenido mayor ventaja si hubiéramos tenido buenos neumáticos. Y al final tuvimos que ir peleando para mantener esa segunda posición. Pero lo que es el podium yo creo que quedó muy bonito porque, bueno, pues para todos los paisanos que habían ido y que tradicionalmente iban, pues no dejaba de ser un orgullo que el podium era netamente cántabro. Ya le había escogido el gusto a esto de ganar y en el año 98 vas a Alemania a adquirir un Toyota Celica, ¿verdad? Sí, me hablan de la posibilidad, volvemos a lo mismo, vuelvo a cambiar de marca, vuelvo a buscar una salida para ver si conseguimos el apoyo y entonces me hablan de la posibilidad de un Toyota Celica que lo cogimos en la propia fábrica de Colonia, donde estaba el Toyota Team Europe, el equipo campeonato del mundo. Nos apoyaron en cuanto a mantenimiento, en cuanto a piezas, bueno, pues conseguimos ese coche, lo mantuvimos 100% nosotros en casa. Lo hacíamos con paisanos cántabros, con amigos, y luego traíamos un ingeniero de Toyota a las carreras que nos apoyaba para programar el coche y ya empezaba a tener algo de electrónica y necesitábamos alguien que conociera bien un poco cómo arreglarlo cuando se ponía rebelde, pero bueno, con ese acercamiento pues conseguimos hacer el 98 el campeonato y conseguimos ganarlo también. Este coche era el esperado para la tierra, ¿verdad? La verdad es que era un coche muy robusto, era un coche muy fiable y quizás luego pues no tan rápido como esperábamos. Pero también a mitad de temporada fuimos una semana a Alemania, estuvimos con un ingeniero desarrollando una electrónica para el campeonato de tierra que era más permisivo que el del mundial y ahí le sacamos un extra que nos ayudó mucho para acabar ganando el campeonato. Ganas en Vigo, tercero en Sigüenza, segundo en Canarias, segundo en Guernica y primero en Sevilla. Otro campeonato para la buchaca, ¿no? Otro campeonato, otra ilusión para todos los que estábamos trabajando. Ahí podíamos hablar de que la Diego Técnica Racing, el equipo de ETR, ganaba con un coche que manteníamos en casa. O sea, teníamos los mecánicos de casa. Eso era un espaldarazo, se puede decir, ¿no? El rotulista de casa, el pintor de casa. Cuando estropeábamos algo había que repararlo y bueno, pues la verdad es que eso era ya como una satisfacción porque era nuestro propio equipo y habíamos conseguido ser campeones de España por primera vez, ¿no? Entonces creo que tuvo ese mérito añadido con la ilusión y el esfuerzo que le pusimos entre todos. Ya corría el año 99 y cambias a Ford. Pues cómo este cambio. Pues un poco por lo mismo, ¿no? Ford también nos contactan con un vehículo que había conducido Patrick Snyder, que lo tenían allí en la sede de Inglaterra, con una posibilidad de apoyo. Ford nos echaba una mano también con una serie de patrocinios para sacar el presupuesto y se nos abría esa posibilidad de interactuar con el equipo oficial. Entonces, bueno, pues era otra esperanza más de abrirnos un hueco para poder hacer el campeonato del mundo. Seguíamos intentándolo, si lo revisamos, en el 96 no, pero en el 97 lo intentamos con Subaru, en el 98 con Toyota, en el 99 con Ford, y mientras tanto lo que íbamos era pues peleando cada campeonato al máximo y volvimos a hacernos con el título, que no estuvo nada mal, claro. Aquí también consigue lo que dice el campeonato de tierra, consiguiendo
la segunda posición en Sigüenza, en Córdoba abandonas, en Canarias ganabas, en Zaragoza volvías otra vez a Toyota, pues era el coche que se puede decir, como decíamos antes, que era el coche que estaba hecho para la tierra. Sí, ahí elegimos el Toyota, lo teníamos todavía nosotros, y entonces elegimos salir con el Toyota porque era mucho más fiable, o entendíamos que era mucho más fiable que el Ford. El Ford iba más apretado, era mucho más explosivo, pero también para los tramos de la baja, porque al final la tierra de Zaragoza se convertía en una parte de la Baja Aragón. Entonces Sí. pasábamos por algunas zonas que eran realmente duras y para el coche entendimos que era mejor perder prestaciones puras, pero El Toyota era apostar por la fiabilidad. el bueno. Y de hecho, bueno, pues ahí sacamos los puntos de un tercero que nos viene muy bien para el campeonato, y ya luego seguimos con el Ford. Llega el año 2000 y fichas por SEAT, sentando a tu derecha nuevamente a Carlos del Barrio. ¿Qué tal fue esta última temporada corriendo? Bueno, es curioso porque Carlos del Barrio estaba en SEAT y ahí nos volvemos a juntar, pero SEAT nos había, digamos, prometido, porque no podían hacerlo de otra manera, 3 carreras de Campeonato del Mundo, íbamos a descubrir el Mundial con el Córdoba World Rally Car. Y cuando empieza, pues bueno, parece que nos había mirado un tuerto, ¿no? Porque al poco de empezar la temporada, SEAT decide que es la última temporada del Mundial, que se van a retirar a final de año, y eso nos afecta directamente a nosotros, porque no pudimos hacer ninguna fuera, nos quedamos solo en el Campeonato de España de Tierra, y además, bueno, pues lo que nosotros vivimos en ese momento fue un poco de desidia, quizás, ¿no? O sea, nuestro equipo... nuestro coche lo mantiene Snovek, francés, vienen para trabajar con nosotros y bueno, no acabábamos de tener fiabilidad. Una carrera tras otra siempre teníamos alguna incidencia. Yo creo que nunca he disputado 8 carreras de un campeonato en las que no haya tenido, en todas he tenido algún problema. Entonces, bueno, pues eso nos llevó a altibajos, a no tener mucha confianza, y de hecho fue un año duro, que llegamos a la última carrera como primeros del campeonato, Sí. pero bueno, pues después de un parque cerrado, ahí decide el coche que no quiere arrancar y ya nos acabamos de hundir, con lo cual, bueno, pues cerramos con un subcampeonato y con un aprendizaje un poco agridulce. Después, un buen día, con 32 años, decides dejarlo todo y dedicarte a tu empresa al 100%. Pues ya lo estabas haciendo, pero compaginándolo con los rallies, ¿verdad? Sí, casi que lo recuerdo como si fuera hoy. Estaba un poco en mi mundo desayunando y entonces le dije a mi mujer, digo, creo que los rallies se han acabado. Pues claro, Pero sí. Ella que ya llevaba esperando eso unos cuantos años, porque quieras que no, siempre es una profesión de riesgo. Sí. Digo, bueno, sí, un buen día tal. lo tenía muy claro, creo que acerté, creo que era el momento, y que a los rallies les habíamos dado todas las oportunidades que uno con la pasión le puede dar. Habíamos peleado, habíamos ganado con nuestro propio equipo, con nuestra propia gente, habíamos hecho cosas muy bonitas y para recordar el resto de nuestra vida, pero estaban ya lastrando una proyección empresarial que yo había iniciado a la vez que competía. Desde que volví a la tierra ya estaba inmerso con mi propia empresa familiar, pero mi propia empresa de transporte, o sea, la que yo tenía la responsabilidad de defenderla, y estaba un poco aletargada por culpa del tiempo que me robaban los rallies. Entonces, al ver que SEAT ya me había acabado un poco de desanimar, porque fue un año muy, muy malo, me di cuenta de que, bueno, pues que el futuro ya no iba por ahí. Yo tenía 32 años, que lo miras y era una persona joven, pero para aspirar al campeonato del mundo ya era viejo. Con lo cual, mi razonamiento fue muy claro. Donde quiero llegar, voy tarde, y sin embargo, para la empresa con 32 años, pues no dejo de ser una persona joven que tiene mucho que ofrecer, Sí. que puede impulsarla, que puede empujar, y que el futuro, el día de mañana, el que está más asegurado es si lo hago bien en la empresa
que seguir dependiendo de que los coches, las marcas, los patrocinadores pues te apoyen o no. Entonces creo que fue una decisión dura, difícil, pero muy meditada, y sigo pensando a día de hoy que fue acertada porque era el momento de tomar esa decisión. Claro, en todo este tiempo, anécdotas de las que se pueden contar, tendrás miles, ¿verdad? ¿Cómo es eso de que hacías de ingeniero de suspensiones y de neumáticos? Has estado ahí pegándote también con gallos ahí diseñando los neumáticos. ¿Os copiabais y tal? Algo de eso me contaste también, ¿no? ¿Cómo fue eso de los neumáticos y tal? Sí, la verdad es que yo siempre me considero una persona inquieta. Entonces, en el desafío Peugeot, que era mi segundo año, de hecho pagamos un precio un poco alto cuando nos pusimos a diseñar suspensiones. ¿Pero tú tienes alguna carrera de eso o a ojo y así? La carrera era un poco ver cómo se comportaba el coche. La carrera era algo. Entonces nos hacían, conseguimos que nos construyeran la suspensión en Madrid. Entonces teníamos un taller con un mecánico que trabajaba en Peugeot, pues conseguimos que nos hicieran distintas regulaciones de la suspensión, de los muelles más o menos duros. Y de hecho pagué un precio alto porque en una de las primeras veces que estrenábamos suspensión propia, pues el coche deslizaba mucho de atrás, eran 20 y pico kilómetros de tramo. Y la prueba de error fue que en la última curva, que ya veníamos peleando todo el tramo, pues ya salimos muy largos, pero tan largos como que deslizó de atrás y volcamos sobre el propio asfalto. O sea, el coche no se salió de la carretera, pero en el deslizar dimos por lo menos no se salió una vuelta. Pero bueno, eso sí, eso fue una época que luego acabamos haciendo unas suspensiones que funcionaron muy bien, que nos dieron muy buen resultado, y que todo eso lo que hacía era formarte también como piloto, porque realmente entendías más lo que estaba pasando y lo que querías y lo que buscabas, ¿no? Lo de las ruedas que me dices, eso es una anécdota del año 95. La verdad es que nosotros ahí nos metimos en esos dos rallies, y cuando voy y le digo al del equipo, al responsable de neumáticos, le digo, mira, como hay un tramo que es el circuito Montmeló, que entramos y salimos de asfalto a tierra y demás, digo, pues vamos a coger unos slicks y les vamos a hacer unas rayas, pero le vamos a hacer una raya para que, digamos, que el canto exterior sea más liso y el interior expulse un poco la tierra cuando entremos en zona de tierra y demás. El caso es que yo no le di más importancia, pero cuando vamos a hablar con el de Pirelli para que nos haga el tallado del neumático, coge y dice, pues me acabas de meter en un lío. Digo, bueno, ¿y por qué te he metido en un lío? Dice, pues porque va a parecer que yo te he pasado ahora los neumáticos de otro piloto. Digo, ¿pero cómo que los neumáticos de otro piloto? Dice, es que Carlos Sainz me ha pedido lo mismo que tú. Digo, bueno, pues mira, pues será que algo hemos aprendido en estos años, ¿sabes? Digo, algo hemos aprendido en estos años. Claro. Digo, pero vamos, en principio... Pero, ¿quién lo pidió primero? ¿Carlos Sainz o tú? Pues en teoría, por lo que he visto, ya los había pedido él, pero vamos, yo no sabía lo que había pedido. Lo que sí era, para mí era de total lógica, ¿no? Pero sí, fue una anécdota curiosa porque, claro, yo sabía lo que quería y por qué lo pedía, ¿no? Pero bueno, y también un halago coincidir en la petición del neumático con un bicampeón del mundo, ¿no? ¿Y salir a alguna prueba del regional para quitar el mono? En breve será el Rally Sprint de Praves y tu familia es de Beranga. ¿Cómo lo ves? Porque yo creo que algo se habló, algo se... vendrán ellos también aquí a cascar de la prueba, y salir a Praves, ¿cómo lo verías? Bueno, yo creo que ya estoy curado. Yo creo que estoy curado del tema de correr, ¿no? Tuve un momento muy bonito, no dejo de reconocer que me encanta. Ha habido ocasiones en las que me han ofrecido vehículos, me han ofrecido el tema de salir ahí en el rally de casa. Pero yo creo que ya esa época está un poco pasada. El año pasado, además, disfruté del primer Rally Sprint que se hacía allí
y me dieron una placa y estuve disfrutando un poco del evento y con la gente. Sí, aquí lo contaron. Claro, y entonces creo que es una satisfacción. Luego también me enteré, porque me había desconectado un poco, pues de la escudería Beranga Competición, que yo no lo sabía, que había calado hondo el tema de los rallies, que hay mucha gente que sigue la tradición. Y para mí, bueno, pues fue un orgullo, ¿no? Porque Diego como loco, Ayrton Mardaras también, vendrá Mauri también, es que es un equipo, es una familia. Claro, pero vamos, unos cracks. Al final, y que cuando yo empecé, lógicamente, pues en Beranga no había nadie en las carreras. Entonces, ver que ha surgido todo eso y que lo está haciendo también, pues la verdad es que, no sé, uno se siente muy orgulloso de todo el trabajo que están haciendo. Perfecto, Pedro, pues nada, con esto finalizamos. Hemos dado un repaso a tu carrera deportiva, hemos charlado de motor, que es lo que nos gusta, y bueno, muchas gracias por venir a nuestros estudios del Alto de Maliaño, charlar de nuestra afición. He disfrutado mucho preparándola, charlando contigo, y ahora también, pues eso, cascando contigo, a ver si viene algún piloto ilustre más por aquí, pero es que ya te digo, el tiempo lo tengo muy limitado. Y nada, muchísimas gracias por todo. Nada, muchas gracias a vosotros. La verdad es que yo estoy, bueno, pues por desgracia muy desconectado por el trabajo y porque la vida te va llevando por otros derroteros, pero cuando tuvimos la oportunidad de conocernos, por el homenaje a Tomás, que me pareció un acto muy emotivo y un detalle que, bueno, pues para recordar toda la vida. Estos de Mirones lo hicieron muy bien, ¿eh? Lo hicieron muy bien, son una gente excepcional, muy humana, que además, bueno, pues te despierta ese vivir los rallies que uno a veces ha perdido un poco. Y la que se lió allí, porque es que iban serán cuatro. Fue una concentración preciosa, un día precioso para recordar siempre y sobre todo siempre te quedas con la gente que sigue, pues como por ejemplo tú, dedicándoos a mantener vivo el espíritu de los rallies, a que esto no acabe nunca y a que la gente tenga esa pasión y lo siga disfrutando. A ustedes, señores, ya saben, intentaremos traer a más ilustres por nuestros estudios. Tenemos a muchos ilustres fichados, tanto pilotos como copilotos, pero bueno, el tiempo que dispongo es muy limitado. Lo dicho, señores, nos vemos en las carreras y en breve esperaremos traer más a más ilustres del motor aquí en nuestros estudios del Alto Maliaño. Hasta la próxima, amigos.